Bien, mis hermanos, es una alegría, un gozo y también una responsabilidad para mí el poder predicar la palabra del Señor esta mañana y volver a hacerlo después de un tiempo que estuve impedido de poder predicar. Le invito a que abra su Biblia. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas. Vamos al Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo 5. Y vamos a estar meditando de los versos 17 en adelante. Un pasaje quizás muy famoso, muy conocido por varios. Y vamos a estar meditando con la ayuda del Señor en este pasaje en esta mañana. Lucas capítulo 5, versos 17 al 26. Dice así la hermosa palabra del Señor. Y un día que él estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar, y unos hombres trajeron a uno en camilla, a un hombre que estaba paralítico, y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, le respondió: ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban al Señor, a Dios, y llenos de temor, diciendo: hemos visto cosas extraordinarias. Amén. Dios bendiga su palabra. Dentro de la infinita gracia del Señor y de la misericordia que Él tiene con el ser humano, con la humanidad, Dios hace al hombre con un cerebro, ¿cierto? Aunque quizás a veces dudemos de si hay ciertas personas con cerebro o no, Dios en su misericordia ha hecho al ser humano con un cerebro. Y ese cerebro, como nosotros bien sabemos, tiene la capacidad de inventar, de crear, de diseñar o de resolver conflictos o situaciones muy complejas. Piense, por ejemplo, en los científicos, en gente que son investigadores en el área de la medicina, en el área de la ingeniería, en fin. Para cada área hay un especialista. Y dentro de lo que se conoce como la gracia común con este mundo, Dios ha dado esa capacidad y esa sabiduría a hombres y a mujeres que traen beneficio a la humanidad, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, un problema de salud, me tengo que operar de un riñón, voy a acudir a un centro hospitalario, a un hospital donde hay especialistas que puedan, ¿no es cierto?, darme ayuda a ese problema. Por ejemplo, si quiero construir una casa y solo tengo la idea de cómo hacerlo, pero no sé ni siquiera clavar un clavo, ¿cierto?, hay especialistas en el área de la construcción que me pueden orientar y me pueden ayudar en esa dificultad. Y en términos espirituales, mis hermanos, todos lidiamos con un problema en común. Todos presentamos la misma dificultad. A todos nos aqueja, por así decirlo, la misma enfermedad, que es el pecado. Quizás todos tenemos muchas diferencias, ¿cierto? Pero también tenemos cosas en común. Y en común debiésemos tener como cristianos en nuestra lucha con el pecado. El pecado no nos puede ser indiferente a nosotros, sino que como cristianos debemos tener ese esfuerzo y esa dedicación por vencer o por perseverar y agradar al Señor. Y la verdad es que cuando preguntamos o decimos: ¿quién entonces podrá ayudarnos con este problema del pecado? ¿Quién es el especialista en poder sanar y limpiar el corazón del pecado? Y la respuesta es Jesucristo. Él es el especialista que nos puede ayudar y puede resolver
el problema que tiene el hombre con su corazón, que es un corazón pecaminoso. Por eso, así como yo voy a especialistas cuando tengo problemas, cuando tengo este problema del pecado, su palabra nos va a enseñar que debemos ir a Jesús, quien es el único capaz, el único que tiene el poder y la facultad para ayudar al hombre con su pecado. Por eso la predicación, si usted se fijó en el título, se llama Jesús, que es poderoso para perdonar nuestros pecados. Y vamos a estar viendo eso esta mañana con la ayuda del Señor. Y vamos a ver dos cosas que nos dice su palabra en los versos que acabamos de leer. Vamos a ver primero que la voluntad de Jesús es perdonar pecados. Esa es la voluntad de nuestro Señor. No es un Dios indolente, no es un Dios que sea poco compasivo o poco amoroso, sino que vemos que la voluntad de Jesucristo con el mundo es poder limpiar sus pecados. Acompáñeme, hermanos, nuevamente del verso 17 en adelante, para que podamos entender el contexto de esta prédica. Dice, y un día que él estaba enseñando, se refiere a Jesús, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él, con Jesús, para sanar. Y unos hombres trajeron en una camilla a otro hombre que estaba paralítico, y trataban ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo, debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Vemos en el Evangelio de Lucas, hermanos, que él registra muchos sucesos que uno podría llamar como milagros, ¿no es cierto? Sucesos que son inesperados. Y él registra muy detalladamente todos estos milagros. En el capítulo 5 al comienzo tenemos lo que se conoce como la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús entra a la barca, sube con sus discípulos y ellos al principio no podían pescar, luego Jesús les da otra indicación y pescaron un montón, cosa que incluso rompió las redes. Luego en los versos más adelante, del verso 12 en adelante, tenemos también un pasaje muy famoso que es la curación de un hombre que era leproso. Y en los versos que nosotros leímos recién tenemos este otro milagro que es la sanación de un hombre que se encontraba en un estado de parálisis. Ahora la Escritura nos dice en qué condición era esta parálisis, porque usted bien sabe que hay parálisis que son de un cuerpo completo, hombres que no pueden mover ni siquiera un pequeño músculo de su cuerpo, pero también hay parálisis que son de algunas zonas o algunas partes del cuerpo del ser humano. Lo que sí sabemos es que este hombre estaba recostado en una camilla, entonces nos imaginamos que era una parálisis completa de su cuerpo que no le dejaba moverse. Y el texto nos dice, y fija la atención, en que la casa donde Jesús estaba enseñando estaba totalmente repleta, estaba llena. Ya la fama del Señor Jesucristo se estaba haciendo conocido, Jesucristo estaba haciendo esparcido el nombre de Jesucristo. Él comenzó su ministerio y lo registra el libro de Lucas en el capítulo 4, después de él estar 40 días en el desierto. Luego de ese suceso, él comienza lo que se conoce como su ministerio. Y él lo primero que hace es enseñar. Cuando él comienza su ministerio, lo primero que él hace es enseñar. Y el primer lugar donde él enseña es una sinagoga. Ahora el escenario o la sala de clases, por así decirlo, es otro lugar, y es una casa. Usted dirá, el texto de Lucas nos dijo que era una casa, pero los evangelios paralelos a este, por ejemplo el Evangelio de Marcos capítulo 2, vemos que ahí sí nos dice que Jesús se encontraba enseñando en una casa. Y esta casa se ubicaba en la ciudad de Capernaum. Marcos capítulo 2, verso 1. Ahí Marcos, también Mateo registra esta historia, pero Marcos detalla que Jesús se encontraba enseñando en un hogar, en un domicilio, que tampoco sabemos de quién era la casa. Algunos dicen que era del apóstol Pedro, pero no hay consenso sobre eso. Pero Jesús estaba enseñando en una casa ubicada ahí en Capernaum. Y esto, hermano, ya nos dice mucho en los primeros versos.
Y nos dice que la enseñanza de Jesús no solo se encerraba en las cuatro paredes de un templo. La enseñanza de Jesús no solo quedaba guardada en una sinagoga, sino que Jesús, y me imagino que cuando usted ha leído los evangelios, ha visto que Jesús predicaba en distintos lugares. Predicaba a orillas del mar, predicaba en una sinagoga, predicaba en lugares públicos, pero también predicaba en casas. Por ejemplo, tenemos en Lucas capítulo 10, versos 38 al 40, esta hermosa enseñanza de Jesús ingresando al hogar de Marta y María. O, por ejemplo, el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 14, donde tenemos también que Jesús visita el hogar de Pedro y sana a su suegra. O, por ejemplo, también tenemos el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 15, donde vemos que Jesús entra al hogar de Mateo, llamado Leví en ese momento, ¿cierto? Y comparte y cena con pecadores y con publicanos. Entonces ya la acción de Jesús de ir a una casa y enseñar y dar la palabra de Dios en ese hogar, en ese domicilio, nos dice mucho a nosotros. Y es que el mensaje también puede ser llevado fuera de este lugar, fuera de las iglesias. Y Jesús lo hacía para poder llevar este mensaje de manera cercana, de manera íntima quizás, de manera profunda a las personas. Ahora, el verso 17 del capítulo 5, que nosotros leímos, nos fija la atención en un grupo de personas dentro de esta gran multitud que había, ¿cierto? Que son los fariseos, los escribas y los maestros de la ley. Ellos habían venido, dice Lucas, de distintas partes, vecinas, ¿no es cierto?, de este pueblo, y habían venido solamente a escuchar la enseñanza de Jesús. Ahora, nosotros sabemos que ellos no se acercaban a Jesús con buenas intenciones. No es que había un deseo profundo, ardiente en su corazón de ir a ese lugar y escuchar a Jesús, sino que ellos tenían una doble intención con acercarse a Jesús. Lo que ellos querían hacer era culparlo, querían injuriarlo, querían quizás burlarse de él, que es lo que vemos más adelante, pero no había un acercamiento que era sincero, que no era real. Pero el mismo Lucas luego como que dirige la atención a otro pequeño grupo de personas que se encontraba en esa casa y nos dice que son unos hombres que llevaban a otro hombre en una camilla. El mismo Evangelio de Lucas nos dice de que estos hombres eran 4, siguiendo la misma historia del Evangelio de Lucas capítulo 2. Y uno se imagina entonces que eran 4 hombres, uno en cada extremo, tomando al paralítico en su camilla. Y el texto nos dice que ellos tenían una convicción, un anhelo o un deseo, y era llevar a este paralítico y ponerlo delante de Jesús. Ese era su propósito. Eso es lo que ellos estaban haciendo con este paralítico. Pero también el texto que leímos nos dice que se les presentó un problema a estos hombres. Y el problema era la gran multitud que había. O sea, si nos ponemos a pensar e imaginamos cómo estaba el lugar de repleto, ya era difícil quizás ingresar solo a esa casa y estar más cerca de Jesús para escuchar más cerca su enseñanza. Imaginémonos cuánto más difícil tuvo que haber sido para estos hombres ver esa multitud y por un lado tener el deseo de llevar al paralítico hasta Jesús. Entonces era, por decirlo, un muro de personas. Ellos no podían atravesar con la camilla y con el paralítico ahí arriba. Pero, como vimos en la Escritura, ese problema no detuvo a estos hombres. No los detuvo, sino que lo que hicieron fue como un plan B, o cambiemos un poco la estrategia, cambiemos el plan, ¿no es cierto? Y demos un nuevo plan para poder acercar a este hombre paralítico a Jesús. Las casas en los tiempos de Jesús eran, por lo general, casas de un solo piso, construidas de un material muy ligero, de adobe, de barro. Los techos eran hechos de vigas de madera que también estaban recubiertos de ramas y también de adobe. Y para poder acceder al techo de las casas, lo que se acostumbraba a hacer era que construir una escalera a un costado, pero de la parte exterior de la casa, y esa escalera me llevaba hacia el techo de la propiedad. Y lo que estos hombres pensaron e idearon fue entonces, subamos al paralítico por la escalera, abramos el techo, como es de material ligero, y lo bajamos lentamente hasta ponerlo
delante de Jesús. Y yo, mientras pensaba en esta palabra, yo imaginaba esa escena. Quizá usted también lo ha hecho. Jesús enseñando en una casa. Me imagino todo el lugar en silencio, escuchando la enseñanza de Jesús, pero de pronto hay un ruido muy fuerte que viene desde el techo. Y de repente todos ponemos nuestra atención en el techo. ¿Qué está pasando? Y vemos que del techo empieza a caer escombros, caen pedazos del cielo, luego entra una luz y vemos que de esa luz viene bajando un hombre acostado en una cama. Como que nadie entendía qué estaba pasando. Incluso yo pensaba en el dueño o la dueña de casa, que quizás miraba a su casa, miraba a su techo y no entendía nada. ¿Qué está pasando acá? Finalmente llega el paralítico delante de Jesús. Y esta acción, hermano, no deja indiferente a nadie, tampoco dejó indiferente al Señor. Sino que Él lo mira y le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, la pregunta quizás que uno se hace es: ¿por qué Jesús le dijo eso? ¿Por qué Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados? Porque estamos hablando de alguien que era paralítico. O sea, si hablamos de necesidad urgente, la necesidad urgente de ese hombre era curarse de su parálisis. Quizás el mismo paralítico, cuando se acercó a Jesús, él esperaba eso, que el primer milagro que el Señor hiciera con él fuera sanarlo, fuera: hombre, levántate, sal, corre. Pero no, sino que el Señor lo que le dice, antes de haber intercambiado cualquier palabra, lo primero que le dice es: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Fue acaso el Señor indolente con este paralítico? ¿Fue acaso el Señor indiferente quizá a la necesidad que tenía este hombre? No. Sino que el Señor nos enseña y le enseñó al paralítico cuál era la real necesidad de ese hombre. Cuál era la real y profunda y urgente necesidad que tenía ese paralítico, que era el perdón de sus pecados. Eso es lo que Jesús está enseñando. No es que Jesús haya sido un indolente o un indiferente, sino que Él fue más allá y curó aquello que no tenía remedio, sino que Él curó lo que nadie podía ver incluso, que era su corazón que estaba pecaminoso. Ese es el propósito de Jesucristo, mis hermanos. Sanar y curar nuestro corazón del pecado. Jesús a veces se quiere imaginar o se quiere enseñar como alguien que solamente hacía milagros, o como un predicador itinerante, ¿cierto?, que iba de un lugar a otro solamente haciendo sanidades y milagros. Pero Jesús no es eso, hermanos, sino que Jesús es quien salva al ser humano de sus pecados. Jesús es quien reconcilia a la humanidad con su Creador. Los milagros que vemos, las sanidades que nosotros podemos ver en las Escrituras, no son más que confirmaciones de su mensaje, son confirmaciones de su deidad. Pero Jesucristo no es una suerte de curandero, hermano, sino que Jesucristo es quien salva al mundo del pecado. Ahora, este mensaje, hermanos, hasta acá ya nos deja tremendas enseñanzas y nos debe animar, mis hermanos, a reconocer y no olvidar nunca esa verdad, que Dios quiere perdonar nuestros pecados. Dios quiere limpiar y lavar el corazón de todo hombre y de toda mujer de sus pecados. Dios mismo no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, ¿no es cierto?, sino que para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. Y lo que hace Cristo es poder predicar el mensaje de la reconciliación, dice Pablo. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 18 al 21, Pablo nos dice cuál era el propósito de Jesucristo, cuál era el motivo de su enseñanza. Y Pablo dice: y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio ahora a nosotros, fíjese, este mismo ministerio, el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra
de reconciliación. Ese era el propósito del Señor, reconciliar al ser humano con su Creador. Pero fíjese, el Señor ya ha partido, está en los cielos. Y dice Pablo, ahora nosotros somos sus embajadores. O sea, Cristo a nosotros ahora nos manda y nos dio la tarea de continuar con su legado, de predicar ahora entonces el mensaje de la reconciliación. Es tremendo, hermano, pensar en eso. Que el mensaje que Cristo una vez inició ahora la iglesia universal y nosotros debemos continuar. Nosotros debemos continuar con ese mensaje, dice Pablo, de la reconciliación. Y por eso es tremendo pensar que el propósito de Dios para con el mundo es perdonar sus pecados y usted y yo somos parte de ese propósito. Propósito que incluso los ángeles anhelan cumplir, hermano. Ellos desean evangelizar, ellos desean proclamar las buenas nuevas de salvación, ellos desean, anhelan proclamar el mensaje de la reconciliación, pero no les fue permitido, sino que Dios en su providencia permite que nosotros, seres humanos, imperfectos, con debilidades y con pecados, prediquemos este poderoso mensaje de reconciliación. La historia, el protagónico de esta historia es Jesucristo. Yo he escuchado esta prédica muchas veces y de repente se lanza como protagónico a los hombres que arrastraron al paralítico. O de repente se apunta a la fe de estos hombres que trajo sanidad al paralítico. Y sí, uno podría quizás aplicar de muchas formas este pasaje, pero el verdadero protagonista de esta historia es Jesucristo. Porque Él respondió a la urgente necesidad que tenía este hombre. Pero sí, Dios usó a estos 4 hombres valientes, amorosos y esforzados que llevaron al paralítico hasta Jesús. Sin esos hombres no tendríamos esta historia. Sin esos 4 hombres el paralítico no hubiese recibido el perdón de sus pecados. Y eso también nos dice mucho a nosotros, mis hermanos. Porque ¿cuántos de nosotros nos esforzamos con esa misma dedicación, con ese mismo entusiasmo, con ese mismo ímpetu para llevar a otros a Cristo? ¿Cuántos de nosotros somos como esos camilleros, como esos 4 camilleros que llevaban a Jesús, ¿no es cierto?, a un hombre enfermo, a pesar de la dificultad, a pesar de los impedimentos? ¿Cuántos de nosotros somos así de ingeniosos, de esforzados, de planificados tal vez, de poder llevar a las personas a Jesús? Lamentablemente nosotros luchamos día a día, hermano, con nuestra frialdad. Día a día luchamos con nuestra indiferencia. Luchamos día a día con nuestro orgullo, hermano. Y eso nos limita el poder llevar a otros a Cristo. Cuando mi esposa estuvo hospitalizada para atender a nuestra bebé, a Trinidad, tuve mucho tiempo para pensar, para mirar lo que estaba pasando, camillas por acá y por allá, los médicos atendiendo a todas las personas que estaban ahí. Y me fijé en las distintas funciones que cumple cada uno. Usted sabe que en los hospitales trabajan muchas personas, hay mucha gente incluso atendiendo a un solo paciente. Y me fijé en una función que yo la encuentro ahora fundamental para que una operación salga bien. Y esa persona es el camillero. Fíjese que el camillero no fue a la universidad a estudiar medicina. El camillero no sabe poner quizás inyecciones, quizás no sabe diagnosticar una enfermedad, o el camillero quizás no sabe dar un tratamiento. Pero el camillero tiene una función esencial, hermano, que es llevar al enfermo hasta el doctor. El enfermo prepara la cama, prepara el lugar, es incluso cálido con el que está ahí enfermo o está padeciendo un dolor muy fuerte. Y el camillero finalmente lleva al enfermo hasta el doctor. Y en las iglesias, hermano, y gloria a Dios por ello, hay hermanos que son camilleros también. Hay hermanos que cuando, por ejemplo, no me ven en el culto me llaman. Estoy hablando en general. Cuando me ven débil espiritualmente me preguntan y oran por mí. O cuando me ven en necesidad económica o en apremios me preguntan cómo poder ayudarme. Son hermanos que constantemente me están acercando a Cristo. Son hermanos que incluso abren las puertas de su hogar, hermanos, para poder recibirme, para poder aconsejarme, para poder hospedarme si es necesario. Y uno dice, bueno,
Esos hermanos tendrán un llamado especial de parte del Señor. Esos hermanos son superhombres, supermujeres, que Dios ha dotado con un don que no se compara al mío. Quizás ellos tienen ese llamado, ese distintivo. Y no, hermano. La Escritura nos manda a todos ser hospitalarios. La Escritura nos manda a todos a llevar y cargar las cargas de nuestros hermanos. Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 2 dice: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Su ley es que nos podamos amar, hermanos. Y a veces falta que nosotros tomemos esa actitud del camillero. Falta que nosotros seamos esos instrumentos que llevamos a las personas hacia el Señor. Nunca ha sido fácil llevar a otros a Cristo. Nunca ha sido fácil el renunciar quizás a mi tiempo, a mi comodidad y dejar eso de lado para llevar a las personas a Jesús. Piensa en el mismo ejemplo de estos 4 hombres. Ellos quizás querían escuchar a Jesús de manera más cómoda, querían escuchar a Jesús quizás más cerca, quizás tenían cosas que hacer en sus casas, pero ellos dejaron todo eso de lado para llevar a este hombre hasta Jesús. Entonces, mi hermano, el llevar a otros a Cristo requiere también esfuerzo, requiere negarnos, requiere incluso, si es necesario, hacer un cambio de plan, un cambio de estrategia. Quizás de esta manera no estoy llegando a mi esposa con el Evangelio. Quizás de esta manera no estoy llegando a mi hijo. Quizás de esta manera no estoy llegando a mis nietos. ¿Y eso me va a detener, hermanos? ¿Eso me va a ofuscar y me va a frustrar al punto de no hablar más del Evangelio en mi familia? No. Nos tiene que incentivar a buscar otras formas, hermanos. Nos tiene que incentivar a ser pacientes también, mis hermanos. Porque la conversión nosotros la miramos como un chasquido de dedos que puede hacer Dios, y claro, pero uno no sabe todos los años que hay detrás de esa conversión. Uno no sabe todos los años de oración que hay detrás de esa conversión. Quizás una madre orando por años por su hijo, y el hijo ya a su etapa de adultez se convierte y conoce al Señor. Estos cambios, hermanos, no son instantáneos. Requieren nuestra paciencia, requieren nuestra perseverancia, requieren nuestro esfuerzo, pero por sobre todo, hermanos, requieren nuestra fe. Jesús quedó asombrado por lo que ocurrió, pero Él quedó asombrado por la fe de estos hombres. Y es nuestra fe, hermanos, la que nos va a mantener a flote. Cuando evangelicemos en nuestra familia, cuando evangelicemos en nuestro trabajo y recibamos un no por respuesta. Es la fe la que te va a hacer entender que no eres tú el encargado de convertir a esa persona. No eres tú el encargado de hacer cambiar el corazón de tu esposa, tu esposo, de tus hijos, sino que es el Señor. Lo que nosotros debemos hacer, sí, es ser como estos camilleros, que llevar a las personas a Cristo, es llevar el mensaje de Cristo fuera de acá, fuera de la iglesia, a otros lugares. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Puede que nos cansemos, sí. Puede que nos fatiguemos, sí. Pero la invitación, hermano, es a no rendirse, a no bajar los brazos y a continuar predicando el Evangelio en tu familia. Continuar predicando el Evangelio a aquellos que te rodean. Continuar predicando el Evangelio a tus más cercanos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Y se ha dicho muchas veces, siempre vienen esos cuestionamientos, o siempre vienen esas inquietudes. Es que yo soy un poco introvertido, es que yo soy más bien tímido, es que a mí en general quizás no me gusta involucrarme mucho en la vida de los demás. Si puedo ayudar lo hago, pero si Él viene a mí, o sea, yo meterme en las cosas de Él no lo voy a hacer. O a veces uno dice, me gustaría tanto recibir a los hermanos, pero no tengo las comodidades, o no tengo las cosas que ofrecer, que dar para mis hermanos. Y lamentablemente, hermano, detrás de todas esas objeciones que ponemos, siempre hay pecado. Y me incluyo porque yo he dicho, si no todas, he dicho varias de esas objeciones. Y hay pecado de indiferencia, hay pecado de apatía, hay pecado de falta de amor, y sobre todo hay pecado de desobediencia a la palabra del Señor. ¿No se acuerdan del caso de Moisés, mis hermanos? El pueblo judío adora a Moisés,
Pero fíjense, cuando el Señor comisionó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés dijo que no al comienzo. Él actuó con cobardía, mis hermanos. Ese es el gran Moisés, un cobarde. Él dijo que no y dio una serie de excusas para decirle a Dios, yo no voy a ir a liberar a tu pueblo. Y al último dijo, Dios, yo soy tardo de habla, a mí se me traba la lengua, me cuesta hablar, me cuesta expresar, ¿cómo yo voy a liderar un pueblo? No me van a escuchar, no me van a creer. Y Moisés le da estas excusas a Dios y Dios le dice, cansado ya de sus excusas, hombre, ¿quién le hizo la boca a los hombres? Yo voy a estar contigo, le dice el Señor. Yo te voy a decir qué es lo que debes hacer, qué es lo que debes decir. Y eso ocurre con nosotros, hermanos. Dios hoy en día sigue dando ese mensaje de libertad, libertad del pecado. Y aquellos que Dios comisionó para entregar ese mensaje somos nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Respondemos con esa misma indiferencia de Moisés? ¿Responderemos con esa misma cobardía de este hombre? ¿O responderemos con fe, como nos está enseñando ahora su palabra? Por eso, hermano, predica la palabra con fe. Predícala y confía en el Señor. Confía en Jesucristo. Él, como lo acabamos de ver, es el especialista en curar y sanar el corazón. No nosotros. Pero lo que sí debemos hacer nosotros es predicar de Cristo. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, hermanos, ya vimos que la intención de Jesús es perdonar pecados, pero vamos a ver que Jesús nos demuestra con qué autoridad lo hace. ¿Cuál es su autoridad para perdonar nuestros pecados? Vamos al verso 21 en adelante. Dice, entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió, ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Como acostumbraban los fariseos, ¿cierto? Y los escribas, ellos empezaron a injuriar, a inventar cosas acerca de Jesús. El primero que dijeron, ¿quién es este hombre, blasfemo, que habla blasfemias? Y ser blasfemo es ser alguien que dice cosas injuriosas contra Dios. O sea, lo estaban culpando de una ofensa terrible, hermanos. Terrible. Para el mundo judío y para los fariseos existen 3 niveles de blasfemia. El primer nivel es yo hablar mal acerca de la ley de Dios, yo burlarme de los 5 primeros libros de la Biblia, que para ellos son la ley de Dios. Ese es el primer nivel. Y eso merece también repudio. Un segundo nivel es hablar mal acerca de Dios, quejarme con Dios o hablar mal en contra de Él. Pero hay un tercer nivel, hermanos, que es usurpar el lugar de Dios, hacerme pasar por Dios. Y ese es el nivel más grave de blasfemia que puede escuchar un judío. Y ese es el nivel de blasfemia que ellos estaban diciendo que Jesús hizo. Que Jesús tomó el lugar de Dios al decir, hombre, tus pecados te son perdonados, porque ellos dijeron, solo Dios puede perdonar pecados. Ahora, ellos no estaban tan lejos, porque es verdad, solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Pero donde estaba el error, donde estaba la mala interpretación de ellos, era que no reconocían a Cristo como el Mesías prometido y como el Dios encarnado. Por eso ellos trataron a Jesús como una persona blasfemia. Y lo que hace Jesús, entonces, en estos versos que leímos, es derribar estas incertidumbres, derribar estas injurias, derribar estas culpas que a él le estaban dando, y comienza entonces a demostrar con qué autoridad él perdona los pecados de este hombre. Y fíjese lo que hace primero, les dice, hombres, ¿por qué razonan así en sus corazones? O sea, ya el Señor acá les demostró de manera inmediata
que él no era un hombre cualquiera, porque él sabía lo que estaban pensando. Jesús sabía lo que estaban maquinando sus corazones. Jesús sabía lo que había en sus pensamientos. Y sabía que a él lo estaban tratando como una persona blasfema. En el Salmo 139, verso 2, nos dice su palabra: tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Ese es un atributo, hermano, que solamente tiene Dios. Yo, por mucho que conozca a mi esposa, no voy a saber lo que ella está pensando en lo más profundo de su ser. Puede que a veces le achunte o le atine, pero yo no voy a conocer lo que hay realmente en su corazón. Eso solamente lo sabe Dios. O en Jeremías capítulo 17, verso 10 nos dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y ellos tenían muy claro esto, hermano. Piense que estamos hablando con fariseos, escribas y maestros de la ley. O sea, estos versos que yo acabo de leer y que tuve que leer para decirlos, ellos los recitaban de memoria. Ellos los tenían acá. Y ellos sabían que Dios era el único capaz de poder conocer nuestros pensamientos y conocer nuestro corazón. Y sin embargo, ellos estaban duros en su pecado. Por eso Jesús les dice: ¿qué es más fácil decir? A ver, ya que ustedes me están poniendo a prueba, decirle al hombre: hombre, tus pecados te son perdonados, o decir: hombre, levántate y anda. Claro que si uno piensa como los fariseos, claro que era más fácil decirle a este hombre: hombre, tus pecados te son perdonados, porque uno no puede comprobar que realmente ese hombre quedó limpio de sus pecados. Es por así decirlo como una acción invisible, ¿no es cierto? Yo no puedo ver cuando Dios perdona mi pecado cómo Él borra mis transgresiones, sino que por fe yo lo creo. Pero si ahora tú, Jesús, le dices a este hombre: hombre, levántate, ahí es distinto, porque yo sí lo veo y sí puedo comprobar que tú tienes poder. Eso es lo que ellos estaban pensando, hermanos. Lo estaban tratando a Jesús como un engañador, como un charlatán, como un mentiroso. Las parálisis, usted sabe que no se sanan de un momento a otro. Las que incluso podrían tener mejoras requieren años de rehabilitación, tratamiento de especialistas. Por eso decían: ¿qué va a hacer con este hombre? ¿Con qué autoridad va a poder sanar a este hombre que está ahí en un estado de parálisis? Y Jesús continúa y continúa rebatiendo sus pensamientos. Y ahora ya se acerca al momento cúlmine de esta acción, donde dice: bueno, entonces para que crean y para que comprendan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dice al hombre: hombre, levántate y anda. Ahora fíjese en ese detalle. Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, que el pastor Daniel nos dijo la semana pasada qué implicaba eso. En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13 y 14, Daniel tiene esta visión gloriosa de cómo llega el Hijo del Hombre, ¿cierto? Y Él es quien tiene todo el poder y toda la autoridad bajo todo imperio, toda nación y todo reino. Y su reino, dice la palabra, que es un reino eterno. O sea, Él estaba hablando de sí mismo como ese Mesías prometido en el libro de Daniel. Esta es como la tercera confirmación que Jesús le hace a ellos de que Él tenía el poder y la autoridad para perdonar pecados. Pero bueno, dice: voy a ir más allá y voy a entonces darle sanidad a este hombre paralítico. Y eso es lo que Jesús hace. Este hombre ya no solamente estaba limpio de sus pecados, sino que además ahora es un hombre sano. Y dice la palabra que él toma su camilla y sale corriendo y sale de esa casa glorificando a Dios. Y eso, hermano, fue algo radical, algo profundo, una acción milagrosa, sobrenatural, que solamente alguien como Dios puede hacer. Y eso es lo que nosotros razonamos. Y eso es lo que Jesús quería que el público que estaba ahí razonara. Que Él no era solamente un mensajero, sino que Él era el Dios encarnado. Que Él era el único capaz de traer salvación y esperanza a este mundo. Y ese cambio, hermano, esa acción milagrosa, no solamente provocó el asombro en el paralítico, sino que provocó asombro y quedaron todos maravillados, todos aquellos que estaban en esa casa.
Y el texto en el verso 26 es bien claro. Ellos dijeron, hemos visto cosas asombrosas, cosas maravillosas. Sintieron temor en su corazón. Ese temor que hablamos, de ese temor reverente, de decir, estamos frente a Dios. Porque nadie más puede hacer esta acción. Nadie más pudo haber cambiado a este hombre. Yo recuerdo que hace años tuve la experiencia y la bendición de participar de un culto dentro de una cárcel. En la iglesia donde yo me congregaba, nos invitaron a poder visitar a los hermanos de la penitenciaría allá en Santiago. Y yo quedé impactado, hermano, porque entré a la cárcel, y es como las cárceles que conocemos, ¿no es cierto?, por la televisión. El olor que hay ahí, la suciedad, los gritos, las peleas. Pero uno ingresa al módulo de los hermanos, que así se conoce allá, y es otro lugar. No parece cárcel, sino que es ingresar a un templo. Y un templo muy hermoso, muy bonito. Ya no está ese mal olor, no están esos gritos, esas peleas, esos insultos. Y ellos, hermanos, tienen una rutina que empieza muy temprano hasta muy tarde. Ellos se levantan, oran, tienen su devocional, trabajan. Hay hermanos dedicados a la lavandería, a la cocina, al estudio bíblico. Tienen ensayos de grupo de adoración, de música. Y cada día celebran un culto al Señor. Y también reciben visitas de otras iglesias para que también les prediquen o compartan con ellos. Fue algo que de verdad, no solamente a mí, sino que los hermanos que íbamos, quedamos todos impactados. Porque decíamos, ¿dónde están las personas que están presas? Ellos están totalmente libres, hermano, allá. Y tienen una libertad que quizás no es física, pero tienen esa libertad de adorar al Señor con plena conciencia, con plena convicción, no se guardaban nada. Ellos adoraban al Señor con todo su corazón. Y uno escucha ahí testimonios. Y los testimonios son, hermano, conmigo trataron todos estos psiquiatras. Hermano, conmigo intentaron con todos estos medicamentos. Hermano, yo pasé por todos estos programas, desde chiquitito incluso, y nada me hacía cambiar. Pero un día se me predicó el Evangelio de Jesucristo y yo cambié. Hubo un día que vino a Cristo a mi vida y Cristo me transformó. Y decían, yo no sé cómo dejé de mentir, no sé cómo dejé de robar, no sé cómo dejé de fumar o de tomar. Pero lo único que sé es que di mi vida a Cristo. Y Él provocó ese cambio y esa transformación. Y eso es lo que hace el Señor, hermanos. Cuando limpia nuestro corazón y borra nuestras transgresiones, nos da un nuevo corazón. Que sí genera asombro en nosotros, porque decimos, ya no me gusta lo que antes hacía. Ya mis pies no corren hacia el lugar que antes iban, sino que ahora voy hacia el Señor. Y ese testimonio que se conoce aumenta la fe de los que me rodean también. Ese testimonio de cómo Dios transforma nuestras vidas aumenta la fe de aquellos que incluso aún no conocen a Cristo. Y eso es glorioso, hermano. Eso es glorioso y eso nos tiene que llenar de asombro, de gratitud, pero también de temor, como estos hombres tenían en su corazón. De decir, entonces verdaderamente Dios existe, Dios es real y Dios tiene el poder y la facultad, hermano, de poder sanar y limpiar a cualquier pecador. Jesús tuvo que enfrentarse no a una, como vimos, sino que a varios cuestionamientos de los judíos. A varios cuestionamientos. Y lamentablemente, hermanos, a veces tenemos mucho en común con un fariseo. Aunque nos duela reconocerlo. Aunque nos cause quizás dolor o vergüenza admitirlo. Pero a veces razonamos como ellos. Y a veces ponemos en duda el poder de Jesús para perdonar nuestros pecados. O incluso a veces ponemos en duda el amor de Dios para perdonar nuestros pecados. Usted dirá, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así? Bueno, cuando yo me tardo y tomo todo el tiempo del mundo en ir al Señor, en arrepentirme y pedirle perdón por mi pecado, lo que eso se traduce, hermano, es no tengo la suficiente confianza en Cristo para que Él me pueda perdonar. Incluso si uno quiere ir más allá, uno puede decir, eso se traduce en que me deleito mucho más en mi pecado que en obedecer al Señor.
Y eso es fuerte cuando lo pensamos así. O cuando decimos, Dios realmente querrá perdonar a un pecador como yo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez le pido perdón al Señor. ¿Querrá realmente perdonar mis pecados? ¿Querrá realmente tener una relación conmigo? O incluso vamos más allá cuando oramos por arrepentimiento, nos levantamos y decimos, ¿Dios habrá escuchado esta oración? ¿Dios sabrá que realmente estoy arrepentido, que me duele haber pecado? ¿Y sabe por qué pasa eso, hermano? Porque estamos acostumbrados a sentir cosas. Y yo cuando oro por arrepentirme, quiero sentirme perdonado. Quiero sentir algo en mi ser. No lo puedo explicar, pero quiero sentir eso. Y déjeme decirle, hermano, que Dios no funciona así. Dios no funciona así. Si usted se fija de principio a fin en la Escritura, todo es en base a la fe. Todo es en base a la fe, hermanos. Hombres y mujeres que fueron usados por Dios como instrumento de Dios, vivieron por fe, se movieron por fe, luchaban por fe, vivían por fe y también morían por fe. ¿Cómo esperamos entonces nosotros vivir por cosas tangibles, por emociones, por sentimientos, por cosas que yo pueda ver? No, mi hermano. Dios no opera de esa manera. Y cuando yo le exijo a Dios sentir cosas, me vuelvo un fariseo. Cuando yo le exijo a Dios, Dios, compruébame, a ver, muéstrame que me perdonaste. Estoy siendo un escriba, estoy siendo un saduceo, estoy siendo un fariseo o un maestro de la ley. Pero cuando yo abrazo la oferta de salvación, cuando yo me entrego a Cristo en fe, en convicción de que Él sí escuche, que Él sí escucha mi oración, es entonces que yo realmente empiezo a vivir por fe. Y me convierto en un discípulo de Cristo. Me convierto en un seguidor del Evangelio. Y empiezo a vivir esta vida por fe. Eso, hermano, nos tiene que mover, nos tiene que sacudir, nos tiene que revitalizar incluso si nuestra fe está flaqueando, si nuestro corazón, en vez de convicciones, albergan dudas. Y el lugar donde yo voy a recibir fortaleza para mi fe es acá. Usted bien sabe que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Por lo tanto, si veo que mi oración tiene escasa fe, veo si mi oración de arrepentimiento en vez de convicciones hay dudas, debo entonces pedirle al Señor que me dé fe. Y debo ir a su palabra, debo ir a la Escritura. La Escritura nos dice y nos señala que Cristo está abierto para recibir y perdonar al pecador que se arrepiente. Es que, Señor, yo soy muy malo, yo soy como esa ovejita que está acostumbrada a descarriarse, soy como esa oveja que está acostumbrada a salirse del redil. Bueno, hermano, la hermosa noticia es que nuestro buen pastor tiene la convicción de siempre ir detrás de la oveja que está perdida. Si nosotros somos buenos para descarriarnos, Dios es bueno para salir a nuestro encuentro. Y eso, hermano, tiene que alimentar tu fe. No hay pecado que Dios no pueda perdonarte, hermano. Por lo tanto, la invitación es acercarte al Señor. Dios desea eso de su pueblo. Dios, a través de este mensaje, quiso mostrar eso, de que Él tiene la voluntad de perdonar y además que Él tiene el poder para perdonar. Y Dios anhela eso. Dios anhela y desea tu santificación. Dios anhela y desea tu perseverancia, mi hermano. Por lo tanto, lo que nos queda ahora a nosotros es creer con fe e ir al Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, le damos las gracias en esta tarde por su palabra, Señor. Agradecemos su amor, su misericordia. Agradecemos también, Señor, este mensaje que nos lleva a mirar a Cristo, Señor. Nos lleva a convencernos, Señor, de que su voluntad es nuestra santificación, nuestra perseverancia y que usted está presto para perdonar nuestros pecados, Señor. Le pido, Padre, que nos ayude con nuestra falta de fe. Le pido, Padre, que nos ayudes con este corazón que a veces es rebelde, este corazón que no se deja pastorear muchas veces por usted, Señor. Le pido, Dios, que nos quite ese espíritu y ese ánimo de rebeldía, Señor, y nos dé la convicción de sabernos hijos suyos, Señor, de sabernos como ovejas suyas, Señor,
y poder mantenernos en su redil. Le pido, Padre, que usted pueda limpiar nuestro corazón con la sangre bendita y poderosa de Jesucristo, y que no nos cansemos de anunciar esa sangre gloriosa, esa sangre poderosa que fue derramada en el madero de la cruz, Señor. Danos el ánimo, danos el vigor, la valentía, la convicción de predicar al Cristo crucificado, aquel que es capaz de perdonar nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir esta palabra en la semana. Ayúdanos a poder aplicar este mensaje en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos, en nuestros trabajos, donde sea, en la vida de la iglesia. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no hay fruto, sin ti es imposible, Señor. Padre, te damos las gracias y pedimos también por aquellos que están débiles en su fe. Pedimos por aquellos que están pasando por azotes con el pecado, Señor. Te pido por ellos para que tú también les levantes, les animes, Señor, y les puedas volver a dirigir su mirada a ti, Señor. Te damos las gracias por todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.